Entonces, ¿tú en qué momento te diste cuenta de que tu hijo tenía TDAH y sobredotación? Bueno, la hiperactividad la vimos prácticamente desde los primeros meses. El pediatra nos advirtió de esta situación, pero como había casos en mi familia, pues no me llamó la atención. Yo misma tengo TDAH, Ajá, ¿sabes? Y la sobredotación ya fue un poco después. ajá, El niño empezó a llamarme por mi nombre con 7 meses wow, y reconocía el alfabeto con 10 meses. ah, Reconocía las letras. Luego ya todo vino muy deprisa. ajá, ajá. O sea que fue así, ¿no? Que tu hijo empezó a darse, a tener, pues claro, con 7 meses, imagino que tú eso, ¿sabías que podía existir una cosa así o- Sí, porque la sobredotación lo teníamos en la familia. Ajá, La sobredotación suele ser genética. ajá, Es como ser rubio o ser moreno, es algo genético. ajá, Pero luego también influye mucho en el ambiente en que crece el niño. ajá, El ambiente es fundamental. ajá, ajá. Entonces, una vez tú ya tomaste conciencia de la situación, ¿cómo reaccionaste? ¿Qué te pasó por la cabeza? Para ser sincera, yo me asusté. Con la sobredotación me asusté más que con la hiperactividad. Ajá, Eh, la hiperactividad lo que tenía es que me agotaba, porque ujú, es agotador. O sea, un bebé que es muy listo es simpático, ujú, pero no quita el hecho de que tú termines agotado totalmente, ¿no? ajá, Cuando te das cuenta que el niño no duerme y que su insomnio se convierte en el tuyo, ajá, cuando sabes que no habrá siesta porque no dormía, ajá, que se acuesta a las 2 de la madrugada y se despierta a las 6 con una gran sonrisa. Él era un niño muy feliz, no era un niño llorón ni nada por el estilo, pero eso no quita de que tú estés agotado. ajá, Pero en este caso es un trabajo familiar, no puede ser el trabajo de una sola persona, suele ser un trabajo muy, muy intenso. Una ajá, sola persona normalmente no lo soporta. ajá, ajá. Oye, ¿y la sociedad cómo reacciona ante esta peculiaridad, por llamarlo de alguna manera? Ante la hiperactividad, la gente pues suele juzgar con mucha facilidad, porque es Mm, así, o sea, todo el mundo quiere niños lineales, niños quietos que no se muevan, mm, y les molesta. Y ante la sobredotación realmente nunca lo comentábamos, no solíamos mm, comentarlo, era algo que lo vivíamos en casa, a veces se daban cuenta de cosas que el niño decía o hacía, pero no era algo que nosotros solíamos comentar. No, mm, lo tratamos de no comentarlo porque la gente muchas veces por error cree que te ha sacado la lotería. Claro, eso es una cosa como muy común, ¿no? Este tipo de reacción. Es un desconocimiento, en todo caso. Ah, porque no es como si te tocase la lotería, entonces. No, no, para nada. Es que la sobredotación suele ser un problema. Ah, ajá, ajá. De acuerdo. Entonces, ¿tú percibes algún tipo como de, entre comillas, envidia del resto de padres que no tienen un hijo tan inteligente como el tuyo? Cuando era pequeño, en algún momento, llega un momento que el niño ya empieza a mostrarse, ¿no? Mm, Y a veces la gente que no sabe, pues puede pensar que si tú dices que tu niño tiene sobredotación, le molesta. Yo cuando alguien me preguntaba o alguien hablábamos de cualquier cosa y no estuviera el niño presente, mm, yo solía decir que tenía 2 hijos de educación especial, porque mm, un niño con sobredotación es un niño de educación especial mm, y a nadie le molesta. Si tú dices que tu hijo no ve, a nadie le molesta, pero si tú dices que tu hijo tiene sobredotación, creen que estás presumiendo y no se dan ah, cuenta que el niño con sobredotación no solamente puede ser hiperactivo, también puede ser y es hipersensible. ah, Muchas veces traen handicap, ah, pueden tener problemas de dislexia, pueden tener una serie de problemas añadidos, no necesariamente. ah, ¿Vale? ah, Pero luego la gran diferencia, el problema es que el niño con sobredotación mm, aprende de una manera distinta, por eso que en el mm. colegio fracasa. Ay, ¿cómo aprende? Eh, el problema es que cada uno aprende de una manera distinta. Ajá, Vamos a ver, todos los niños tienen su propia forma de aprendizaje, mm, pero un niño superdotado suele mostrar una hiperactividad increíble, que mm, no todos los niños suelen mostrar, mm, suele ser tremendamente curioso. Tú ponte, imagínate cualquier crío, tú mm, mismo eres padre, sí, imagínate cualquier crío con la inocencia que puede tener un niño pequeño, pero con una capacidad mayor. mm, Él no va a dejar de ser inocente, mm, él no va a dejar de ser imprudente,
Simplemente lo único que tiene más exagerado es su capacidad, pero no deja de ser un niño. Entonces también se asusta muchas veces de cosas que va entendiendo y que no tiene la capacidad de asimilar. Por ejemplo, un día encendimos la tele y en una publicidad sale una mujer en el suelo como si estuviera desmayada y un niño acariciando a su madre. Y era una publicidad con respecto a la violencia de género. Mi hijo se puso a llorar. Él no entendía, o sea, cómo alguien podía pegarle a una mamá. Entonces, cosas como esas, tuvimos que esconder los periódicos. En mi casa se tuvo que dejar de comprar periódicos, porque mi hijo lo leía a escondidas, y él se angustiaba por la guerra. O íbamos por la calle y él estaba preocupado porque había papeles en el suelo. Y me decía, es que van a talar más árboles. Entonces él se preocupaba de cosas que no debería preocuparse, pero veía el mundo desde la inocencia de un niño. Oye, entonces la crianza de un niño con estas características, ¿cómo se diferencia de la de otro que no las tenga? ¿Qué requiere? Yo creo que en todas las crianzas, y perdona que generalice un poco, alrededor de un niño, sea hiperactivo o no, sea superdotado o no, debemos tener mucho cuidado con su autoestima. Debemos respetar sus tiempos. A veces escucho a las familias preocupadas porque un niño de 6 años no sabe leer. De repente no es su momento para leer. De repente el niño necesita más apoyo para leer. Veo que se preocupan porque la letra no es bonita. Vamos a ver, los médicos tienen una letra horrorosa. ¿Sabes? Pero no nos damos cuenta, no nos importa porque ya es médico. Entonces, cada niño tiene su tiempo, cada niño y cada niña. Debemos entender que de repente un niño a los 3 años no habla bien, pero eso no quita que el niño sea brillante y que pueda tener mucho talento. Pero nos preocupamos porque el hijo del vecino hablaba bien al año y medio. ¿Y qué más le da? No hay que preocuparse por eso. Entonces un niño con sobredotación, de repente, mi hijo con 6 años estudiaba química y leía libros de química, pero no pudo atarse bien los zapatos hasta que tuvo 11, porque tienen esas disincronías. Y la gente no se da cuenta, cree que un niño superdotado es un super niño. No, es un niño que simplemente aprende más rápido. Eso es todo. Oye, ¿y vosotros en qué momento empezasteis a plantearos el homeschooling como una opción adecuada para vuestra familia? O sea, esto... Gran parte, gracias por esa pregunta, gran parte de mi familia vive en Estados Unidos. Entonces la escuela en casa no nos resultaba desconocida. Nosotros, en realidad, yo quería que vayan al colegio, no voy a decir lo contrario. Pero cuando mi hijo fue al colegio, sus necesidades especiales no eran atendidas, no teníamos respuesta. En este caso hay que entender que el colegio educa al por mayor. Y yo reconozco que yo quería que él fuera al colegio, pero el amor hacia mi hijo pudo más. O sea, él estuvo 4 meses en el colegio y nunca me arrepentiré lo suficiente de haberlo mandado esos 4 meses. Fueron desastrosos. Y decidimos educar todos en casa. Para mí, yo siempre digo que entré por obligación, porque me vi obligada por la situación. No obstante, estoy encantada. Oye, ¿cómo empezasteis? ¿Qué fue o sea, los primeros meses o los primeros años? ¿Cómo os lo montabais? La metodología que utilizamos tanto con el mayor como el pequeño, porque uno tenía 3 años y el mayor tenía 5, nosotros no hicimos clases, entre comillas, formales hasta que los niños tuvieran 8 años. Eso no significa que los niños no estuvieran educados. Trabajábamos mucho lo visual, sobre todo cuando hay un niño que es hiperactivo. Tienes que darte cuenta que si el mayor era hiperactivo, una consecuencia de la hiperactividad es la hiperquinesia, que es ese movimiento, son niños que corren todo el tiempo. El hiperactivo va a ser hiperactivo siempre. Luego escuchamos que hay gente adulta que hace muchas cosas, o que lee mucho, o que es una persona que trabaja mucho, ¿verdad? Esa persona posiblemente sea hiperactiva, pero ya no está corriendo, porque ya es adulta.
Entonces, si tenemos un pequeño en casa con hiperactividad y que va a activar a su hermano pequeño, lo que no puedo pretender yo es que esté sentado escribiendo. Eso es imposible. Lo que voy a hacer es desesperarlo. Entonces, toda la educación se basó en juegos. Aprendíamos álgebra, porque tenía la capacidad de aprender álgebra, pero lo hacíamos a base de teatros, a base de juegos. Nunca las clases eran obligadas, nunca las clases, había normas. Eso sí es importante, que los niños conozcan que existe un límite, pero enseñar un límite no significa limitar al niño. No. Simplemente que dentro de una familia tiene que haber normas, como en la calle hay leyes. Eso es todo, pero siempre todo era lo visual, todo era a base de juegos, todo lo trabajábamos adecuándonos a la forma de aprender de los niños. A medida que los niños fueron tranquilizándose, la hiperquinesia comenzó a bajar, pues ya optamos por otras formas. ¿Quieres decir más clase formal o más de sentarse? Nuestras clases formales nunca llegaron a ser tales, ¿vale? Nosotros, como te digo, respetábamos mucho la manera de aprender. Una cosa que hicimos en casa, que era como nuestra religión, era que el día se empezaba leyendo. Es lo primero que se empezaba a hacer al día. El niño, pues, primero desayunaba, por supuesto, se aseaba, pero lo primero que hacía era leer. Ahora, si un niño, tú te das cuenta que, por ejemplo, el niño tiene TDAH, se distrae, se va a saltar, se va a levantar, pues tú te puedes sentar en el suelo, lo sientas en tus piernas y aunque solamente lea una página, la lees con él, comentas lo que vas leyendo. Puedes estar leyendo un libro de, vamos a imaginar, Érase una vez el cuerpo humano, que traía una colección de libros. Nosotros leíamos, sacábamos el muñeco, los esqueletos, jugábamos con los esqueletos, pero todo lo relacionábamos. Entonces teníamos, nosotros sí educábamos, sí enseñábamos, sí dábamos una clase. O nos íbamos a buscar hojas, buscábamos la forma de las hojas, cómo crecían las plantas, explicábamos la fotosíntesis, todo las clases como tales existían. El hecho de que un niño necesite, en este caso digo un niño porque mis hijos son varones, el hecho de que una persona necesite una clase adaptada a su forma de aprender no significa que tú no le estés proporcionando eso. Y también nosotros nos implicábamos. Por ejemplo, si ellos tenían interés en averiguar sobre los minerales, no era que le dábamos un libro y nos desentendíamos. Íbamos a la biblioteca, buscábamos, investigábamos con ellos. El trabajo se hacía en forma de familia. Tratábamos de que ellos estuvieran conscientes de que lo que ellos estaban haciendo era importante y era bueno. De hecho, mi hijo ahora está preparando la PAU para ingeniería. O sea, es un chaval muy estudioso. Y vamos, a mí me da risa porque ahora tiene 16 años y la gente dice, quien no lo conoció, por supuesto, de pequeño, dice, qué suerte tienes, qué tranquilo es tu hijo, es tranquilísimo, ¿verdad? Y yo sonrío porque digo, bueno, sí, ahora es muy tranquilo. O sea, es así. Claro, entiendo. Oye, Jacqueline, ¿tú estás satisfecha con cómo os ha ido, sinceramente? Yo estoy muy contenta, pero siempre digo que en la escuela en casa es mucha responsabilidad. No desaconsejo la escuela en casa, pero quien asume la escuela en casa debe entender lo que está asumiendo. Pero estoy contenta, sí, por supuesto, y eso que hubo épocas que lo pasamos mal con administración, pero sí, estoy contenta. Oye, ¿tú qué crees? Tú que lo has vivido, ¿qué crees que puede aportar el homeschooling a la sociedad? Mucho. Aquí yo no solamente te voy a hablar como madre, te voy a hablar como educadora social. Las personas, cuando pisamos por primera vez un colegio, llevamos la educación que traemos de casa. Entonces, nosotros, al educar a nuestros hijos, no solamente le estamos enseñando geometría, álgebra, literatura, le estamos enseñando valores. Se está perdiendo mucho el que las familias hablen. Una cosa que me llama la atención es de que a mis hijos les encanta estar con nosotros. Y sin embargo mis hijos son muy sociables.
uno de ellos es ajedrecista, ambos son scout, ¿sabes? Tienen sus grupos, tienen sus amigos y amigas, salen, pero ellos disfrutan mucho de estar con nosotros y es porque siempre ha habido una buena comunicación. Está bien, eso es importante. Oye, al resto de madres puede haber madres ahora que nos escuchen y que igual o tienen hijos con TDAH o sobredotación o lo sospechan sospechan que puedan tener hijos con TDAH y sobredotación. ¿Y tú qué les recomiendas como madre que ha pasado ya por una crianza de unos hijos con TDAH y sobredotación? Lo que yo le recomendaría a las familias en general es que cuando cuiden, porque nos dirigimos muchas veces al padre o a la madre, pero hay muchas veces los niños crecen con los abuelos, con tíos, tías, ¿verdad? Por diferentes circunstancias. Entonces, a todas las personas adultas que están alrededor de un niño o una niña, la única recomendación que podría dar es que se le trate con el mismo respeto que desearíamos que nos traten. Que entendamos de que una persona no tiene que ser igual a la otra y que todas las personas no se nos puede tratar exactamente igual. Yo no puedo pretender que un niño que está sentado en una silla de ruedas salte y no puedo pretender que un niño que a causa de su hiperactividad, ese hiperkinético, esté sentado sin moverse. O sea, tengo que entender cuál es su diferencia. También hay que enseñarle, hay que educarlo, por supuesto, y hay que enseñarle que en un lugar convivimos todas las personas, pero hay que comprender cuál es su situación. Lo que les recomendaría es paciencia, es paciencia, es paciencia, cuidar mucho la autoestima de los menores, cuidar lo que se le dice, cómo se le dice, porque es muy importante eso. Que midamos cómo los tratamos y que a veces, es verdad que a veces uno reprende, tú puedes reprender a tu hijo o a tu hija en un momento dado, pero reprender, el decirle, mira, esto no está bien, no me parece correcto, para eso no es necesario lastimar, porque se puede lastimar mucho sin levantar la mano. Entonces, proteger mucho a un niño o una niña es fundamental. Bueno, esto veo que la conclusión que saco yo de lo que estamos hablando es que realmente los niños y niñas con TDAH y sobredotación son diferentes, pero tampoco son tan diferentes, que quizá esta recomendación que has dado vale para todo el mundo. Claro, es que vamos a ver, esta conversación que acabamos de tener vale igual para un niño si tuviera síndrome de Down y vale igual para un niño que no tiene hiperactividad y que no tiene déficit de atención, porque también existe el niño que es hiperactivo pero no tiene déficit de atención, o existen niños que tienen déficit de atención y no son hiperactivos, y vale igual a un niño que no tenga sobredotación, o a un niño que tenga dificultad de aprendizaje porque de repente el niño le cuesta aprender. Entonces, esto que acabamos de hablar vale para cualquier persona. Si nosotros asumimos la educación de un niño, de una niña, en casa, y aún más, si alguien decidiera enviar al colegio, porque también es otra opción, pero hay que tomar en cuenta que debemos tratar a nuestros hijos y a nuestras hijas con respeto. Si te das cuenta, el gran problema que se está dando, sin quitar el gran valor que tiene educar en casa. Yo, como te dije al inicio, entré prácticamente por obligación y estoy encantada, lo volvería a hacer. Estoy encantada, pero es muy importante la comunicación entre la familia, el trato con respeto. Realmente es lo que un niño, una niña, todo su mundo en un inicio va a ser su padre o su madre. Perfecto. ¿Alguna cosa que quieras añadir, Jacqueline? Bueno, no. Realmente eso, que la sobredotación y el TDAH es una característica más como tantas y que simplemente debemos informarnos, eso sí, porque a veces las familias, las personas creen que porque un niño o una niña tiene más capacidad, se le debe exigir mucho y nos olvidamos de que no deja de ser un niño, que es muy importante que los niños jueguen. Jugar es fundamental.
De acuerdo, Jacqueline, pues muchas gracias por atender a radioschooling.com y por toda esta información que nos has dado. No, gracias a ustedes.